Como le comentaba al inicio del programa, está con nosotros en el estudio de Viva la Noticia y nos da mucho gusto recibirlo al secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, el doctor Efrén Encinas Torres. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Igualmente, Enrique, un placer saludarlos y a todo el auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, encantado de tenerlo por acá, doctor. Uno de los temas que está en este momento en el ánimo de la gente y bueno, lamentablemente también en el ánimo de la política es el tema de las vacunas. Y bueno, para nuestro caso ha sido una situación que está circulando el tema de la preservación. Ya hace algunas semanas usted, junto con las autoridades universitarias, habrían expuesto cuál es el equipo que ya tiene la UAS y en un esfuerzo conjunto se estaría utilizando para la preservación. Pero ¿cómo va este proceso y los protocolos que usted ayer en una información a través de sus redes sociales divulgó de este protocolo que se está afinando para cuando se tenga la vacuna? Hay dos escenarios de la vacuna, Enrique, muchísimas gracias. Efectivamente, primero es la llegada de la vacuna que a través del gobierno federal se adquirió. Y específicamente la primera es la de Pfizer, como todos sabemos, que es la que requiere el proceso de ultracongelación, temperaturas abajo de 70 grados. Y para ello Sinaloa, el gobernador Clino Ordaz ha establecido comunicación directa con el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Guerra Liera, y nosotros, como diríamos entes operativos, Secretaría de Salud, Facultad de Medicina, etcétera, buscamos la manera de cómo lograr tener en Sinaloa, porque a veces uno no se imaginaba que había tanta capacidad de respuesta hasta que no ocurran claro. las cosas, como en esta ocasión. Lo que pasa es que normalmente se dan son laboratorios de investigación y en efecto, Sinaloa cuenta con 30 ultracongeladores por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa y otros más que pudiéramos ampliar, inclusive alrededor de 5 congeladores más o ultracongeladores por abajo de 70 grados centígrados, y esto es muy importante, ¿no? La otra escenario es, una vez que autorice precisamente la COFEPRIS, el área federal de regulación de riesgos sanitarios, la adquisición de manera específica por las entidades federativas, Sinaloa está preparado para ello. De hecho, estamos buscando las interconexiones y enlaces con las áreas responsables al respecto. Recordemos que el gobernador anunció inclusive un fideicomiso de 20 millones de pesos con el propósito de llegar incluso hasta 50 millones, ¿no? Estaríamos listos para eso en un momento dado. Estos 50 millones se estarían completando con recursos del Estado, supongo. Con recursos del Estado, los 20 millones de la venta de la casa de gobierno y el resto con los sectores de gestión económicos, etcétera, en la búsqueda de hacer sinergia, ¿no? Hay otra cosa que también se está comentando de el grupo humano que estaría aplicando las vacunas. Si bien la primera parte del ciclo de vacunas es para los elementos del sector salud, llámese los que están tratando COVID, en general el sector salud, ¿cómo estarían trabajando en la aplicación primero el sector salud y luego ya en la población en general? ¿Cómo no? De hecho, fíjate, Enrique, que ayer tuvimos una reunión de todo un comité establecido para este programa, donde estuvimos reunidos con la SEDENA, los titulares del área, y el sector salud, el delegado del IMSS, el delegado del ISSSTE, el delegado federal y Secretaría de Seguridad Pública y un servidor, viendo precisamente la logística del arribo de la vacuna. Se supone, llega, la información que tenemos es que el martes, mañana martes, llegará a la Ciudad de México y es muy probable que posteriormente, o el mismo día en la tarde o el miércoles, si no hay ninguna circunstancia de logística a nivel federal o del mundo, la tendremos en Sinaloa. Y ahí se integrará un comando o un grupo multidisciplinario, alrededor de 12 personas, donde vamos a tener el acompañamiento de la Guardia Nacional, del Ejército, de Marina, a todo el sector salud. Y vamos a caminar como un solo equipo para llevar esas células que le denominan con el enlace en cada unidad médica, hospitales COVID, para la vacunación en efecto de todo el personal de salud, primero los que están ahora sí que en la primera en línea, claro, de manejo de, ejemplo, un triage que llegó a un hospital, ahí te recibí, te tomé la muestra, etcétera. Y después vendrán las otras, en otras fases, el resto del sector salud. De tal manera que probablemente a fines de marzo, abril, junio, mayo, etcétera, ya se esté actuando también sobre la sociedad
civil el resto. Las personas vulnerables, por ejemplo, el grupo de 68 y más del bienestar, también entrarán en una fase probablemente a finales de marzo o abril a través de la metodología correspondiente. En este caso, para ser muy específicos y que no se confunda la gente, en el país afortunadamente no ha habido ninguna situación que lleve a aquellas influyentes que de pronto se aplicaron, pero no ha habido una rapiña, alguna cosa que eventualmente es una posibilidad, pero afortunadamente no se ha presentado. El tema es de acompañarlo por la Sedena, en este caso Guardia Nacional. Es un asunto de protocolo primero del cuidado de la línea de frío que debe de mantener y bueno, cualquier escenario que se pudiera presentar, ¿no? Indiscutiblemente. La vacuna es una circunstancia, un tema de seguridad nacional. Y en ese sentido, el acompañamiento precisamente del ejército, ¿no? En sus diferentes variedades, hablo Marina, Guardia Nacional, etcétera. Y van a acompañar al sector salud desde el momento que se reciba hasta llegar a la unidad y durante la aplicación de esta vacuna, primeramente de Pfizer, ¿no? Indiscutiblemente va a ser muy importante. Hay todo un sistema donde se revisa cada caso, un código QR se registra. El día de hoy estarán haciéndose inclusive la instalación del programa ya de las brigadas de vacunación en cada una de las unidades médicas del sistema en Sinaloa que se determinaron como hospitales COVID. Son alrededor de 37 unidades en Sinaloa y estarán ya dando margen a actividades. Y hoy en la tarde incluso tenemos una segunda reunión ordinaria, por así decirlo, para estar listo y viendo los detalles en específico que se requieran. El asunto de lo que está pasando hoy con el tema del COVID. El tema del COVID, tenemos vacuna, no ha llegado, está por llegar. Estaremos en los escenarios que usted está describiendo, doctor, en los meses y en los días de lo que resta el año a la aplicación. Pero hace ya varios meses usted decía que esta pandemia la estaremos padeciendo al menos 2 años. Por lo tanto, los cuidados siguen siendo muy importantes. Indiscutiblemente. Siempre señalo ¿verdad? Que al margen de la llegada de la vacuna, que es una luz esperanzadora al final del túnel, importantísimo, no viene a sustituir las medidas de prevención. Es una herramienta más de generar protección indudablemente, ¿verdad? Inmunidad, pero las acciones de prevención, como decimos siempre, el triángulo de la vida, ¿no? Lavado de manos con agua y jabón, el gel alcoholado, el uso del cubrebocas bien y responsable y en lo posible guardar la sana distancia. Claro. Esas acciones van de la mano con la vacunación. En esto, Sinaloa tiene algunos retos que están ya presentándose, que pues terminó lo que es la primera parte del paquete de los juegos de béisbol de los playoffs, viene lo que será el Culiacán, ya hubo el fútbol el viernes pasado en Mazatlán y viene Serie del Caribe. ¿Qué es lo que están haciendo de manera preventiva? Pues sobre todo para este evento que es el más grande, quizás el de Serie del Caribe y el que es varios días de manera consecutiva. Entiendo que normalmente son 3 juegos por día y entre juego y juego pues la gente se queda, pero en este caso hay un protocolo que se está generando que cada juego terminar, salir, sanitizar, entrar a gente, entre otras cosas que seguramente lo están haciendo en las entradas, en la vigilancia de esta serie que pues ya es un hecho que se va a celebrar. Sí, es una pregunta muy importante, Enrique, muchas gracias, porque es muy difícil, ¿verdad?, entre el equilibrio entre salud y economía, lo social, y finalmente todo es, holísticamente hablando, es así, somos un todo, ¿no? Y en ese aspecto, como bien señalabas, la vacuna viene para estar año y medio, 2 años más, incluso el propio titular de la OMS lo ha señalado. No obstante, las vacunas, que son muchísimas en el mundo y que prácticamente alrededor de 10 son las que están estrictamente ya autorizadas en la fase 3 de la investigación. En el caso de la apertura de centros de esa naturaleza deportivos, efectivamente, hay un protocolo de regulación sanitaria en el que participan o entra la Secretaría de Salud a través de COEPRIS y también Protección Civil. Ya hay todo un protocolo donde las ligas correspondientes del deporte en este sentido deben y deberán llegar siempre. Van a ser supervisadas, evaluadas, acompañadas por salud, la COEPRIS, Protección Civil, para que todo llegue a buen fin, cuidando los aforos efectivamente que deben de llevar
y el comportamiento social, que estoy seguro que la población de Sinaloa y quienes vengan a disfrutar de esos juegos lo van a hacer muy bien. Supongo yo que inclusive hasta los dugouts, los mismos vestidores, porque pues entra un equipo Sí. y salen y entran otros dos, tendrán que tomar ese tipo de medidas, ¿no? Es correcto, sí, en lugares donde tengan que compartir por ejemplo, el cubrebocas, ahí mismo lo deberán portar, Ah, tendrán que llevar el gel alcoholado, etcétera. Esas medidas, inclusive hasta la toma de temperatura, en un momento dado para detectar algún posible caso que teóricamente en el momento pudiera ser asintomático. el asunto de lo que es, en algunos deportes se hacen pruebas COVID cada partido. Y bueno, eso, aunque creo que es un asunto más en este caso, la Organización del Caribe, ¿qué mecanismo están sugiriendo o qué mecanismo va a seguir esta confederación para el tema de los jugadores, en particular entrenadores, el cuerpo pues de cada equipo que vendría? Ellos tienen ya todo un protocolo establecido con el acompañamiento primero de la estructura federal y luego ya en cada entidad federativa. En el caso de Sinaloa así fue, hubo unas reuniones de capacitación y efectivamente tendrán que en cada momento, en cada proceso que haya que cubrir, hacer las medidas correspondientes en ese sentido. Vamos a caminar bien y estoy seguro que lo saldremos adelante en todos estos aspectos, holísticamente hablando, lo que es salud, economía, deporte, lo social. Lo haremos. El asunto del semáforo en el que nos encontramos, el semáforo nos encontramos a esta semana, sería lo que pasó hasta antes del 25, o sea, si Correcto. la gente se contagió hasta antes del 25, serían la valoración que tenemos para esa semana. La próxima semana será los de fin de año. Y Es correcto. estar en el semáforo amarillo comparado con otros estados de la República, pues no está como para dar de brinco, pero sí al menos nos mantenemos donde hemos estado por cuántas ya, más de 6 semanas. No, sí, bueno, si vemos el inicio, cuando empezó Sinaloa a esa tendencia estabilizadora y a descender, llevamos alrededor de 12, 14 semanas Ok, en esa tendencia. Y efectivamente, como bien lo señalas, el semáforo epidemiológico toma las 2 semanas anteriores a la evaluación. La circunstancia, por ejemplo, del diciembre y ahorita va a ser a partir de 17 en adelante, tomando y ver qué impacto vayamos a tener. Ahora, yo siempre señalo que independientemente del color en el que estemos, del claro, semáforo, hay que cuidarnos como claro, si claro. estuviéramos en rojo o en rojo vivo o en colorado, como así decimos. No, porque anduvimos en el centro comercial en todo Sinaloa y no tenemos, pues ya vamos a hacerlo de otra manera. Regular. Hay otros temas, además del COVID, que se están presentando y es el tema de la influenza. Ha habido una gran respuesta de la población en la aplicación. Supongo que se sigue aplicando. ¿Hasta Sí. cuándo se aplicará? ¿Hasta cuándo es recomendable seguir en este proceso de la vacunación con un tema que en enero y febrero, por las temperaturas que se viven en Sinaloa, también es importante? Es correcto. Sí, en este año de manera particular, bueno, el que acabamos de pasar, 2020, fue muy socorrida la vacuna para la influenza, por obvias razones, ¿no? Eh, Primero porque tenemos que prevenir que haya la sinergia, digo, ahí sí sería una sinergia no favorable, ¿verdad? Pero el traslape de lo que se llama una sindemia, ya sea influenza y COVID en un paciente o en salud pública. Y para eso la vacunación en todos los grupos vulnerables se dio muy bien, la cobertura va a seguir, los casos más son de diciembre a marzo más o menos. Mm, Seguiremos aplicando la vacuna y por eso siempre iniciamos en los meses de octubre, claro, ¿verdad? claro. Para proteger a finales de año y los primeros de días fríos. Seguimos con la vacuna para influenza también, en tanto conjuntaremos la de COVID que acabamos de señalar hace un rato. Tengo la impresión que la gente se vacunó más este año Sí. que otros años, ¿no? Es correcto, definitivamente sí. Incluso ni siquiera hubo una necesidad estricta así de estar llevando brigadas cazando Ah, ok. a las personas, por así decirlo, ¿no? Perdonando la expresión. Claro, claro. Muchísimas llamadas de la sociedad buscando la vacuna. Fue un año sui generis en la búsqueda de la cobertura de vacuna. En este periodo siguen siendo los centros de salud, los hospitales. ¿Cuáles son los centros de Es vacunación? correcto, sí, las unidades de primer nivel. Nosotros tenemos en Sinaloa alrededor de 220 centros de salud y lo mismo que el sistema del IMSS, ISSSTE, pero ahí es donde se aplica la vacuna, en las jurisdicciones sanitarias, en el caso de la Secretaría de Salud. En el tema del dengue, aunque no fue un año llovedor, pues sí han presentado, no como otros años, pero sí ha estado en rangos bastante aceptables este año Sinaloa, comparado con otros estados que por temas de lluvia obviamente están
en una situación bastante compleja. Sí, indiscutible. Nosotros el año pasado arrancamos con la campaña de acciones de saneamiento ambiental. De hecho, el gobernador dio el banderazo de salida y Sinaloa pues está en un lugar muy distinto a otras entidades federativas, por ejemplo el sureste, ¿no? Jalisco, que lo tenemos relativamente cerca. Ellos tienen miles de casos, 12, 14 mil, 15 mil. Nosotros no, nosotros hablamos de decenas de casos, centenas, en las que por fortuna no hemos tenido ningún impacto así fuerte como un brote epidemiológico. La mayoría de los casos han sido en la zona sur, Claro. ¿verdad? Y ahí hemos hecho un reforzamiento importante a través de la Dirección de Epidemiología y participando con las entidades municipales. De tal manera que está controlado al momento, no quiere decir que no hay casos y que no vaya a incrementarse más. Sí, de ahí que la responsabilidad, todos, familias, manteniendo patio limpio, saneamiento, cacharros, todo lo que ya se ha difundido siempre y se ha hecho desde muchos años, debe de continuar ya como una cultura de prevención. El asunto que tiene que ver con el tema de lo que viene para Sinaloa en los temas de prevención para la salud. Hay muchísimos escenarios que nos tienen o los tenemos olvidados por temas de COVID principalmente o ese gran estrés que genera el COVID. Pero sí tenemos muchos retos en temas como hipertensión, en diabetes, que son uno de los temas Sí. que están generando las tasas de mortalidad que está presentando el COVID, porque estas combinaciones, una diabetes maltratada, una Exacto. hipertensión maltratada, te hace susceptible a que tu control de la enfermedad COVID pueda ser más complejo, independientemente de que el COVID es un asunto complejo. Por sí ¿Cómo mismo. estamos en eso, doctor? Sí, de hecho, si recordamos al principio, cuando se declaró la emergencia sanitaria, hicimos el proceso que se llama reconversión hospitalaria, ¿no? Esto es tener camas disponibles para la emergencia y pospusimos algunas consultas, cirugías que no eran urgencia en el momento, pero ya iniciamos con la desconversión hospitalaria, es decir, empezar a atender otro tipo de enfermedades, como bien lo señalas, diabéticos, hipertensión, el mismo sobrepeso, procesos reumatológicos, etcétera. Gradualmente hemos estado atendiendo ya, haciendo cirugías programadas en todo el sistema. Y tenemos que estar, obvio, sin descuidar las camas COVID, que Claro. dicho sea de paso y es muy importante, Sinaloa sigue teniendo muy buena capacidad de respuesta todavía en camas hospitalarias, tanto generales para COVID o relacionados al uso del ventilador que en un momento dado pudiera ser necesario. No queremos llegar a esos grados como otros lamentables hermanos de ciudades federativas, ¿no?, de nuestro país, que sí están ahorita de momento muy pues afectados, ¿verdad? Los porcentajes siguen siendo de alrededor del 80 y algo por 70, entre ciento 75 y 80, 82% de libres, o sea, de, no ocupadas, pues. no ocupadas, ¿no? Es decir, ocupadas tenemos entre un 20 a un Ok. 25% y tenemos libres 75-80% de camas. Es decir, de cada 10 camas dirigidas a esto, 2 o 3 máximo están ocupadas. Que en ese sentido hemos llegado a niveles hasta el 16% Correcto. y estar en este nivel pues es un signo bastante positivo, ¿no? Sí, definitivamente nos da mucha tranquilidad, ¿no? Pero, insisto, no hay que bajar la guardia, de ninguna manera. No quisiéramos estar al revés, ¿verdad? Que ocupados los hospitales. El tema del COVID, doctor, que también se ha abordado de manera bastante eficiente en los call centers, ya de Mazatlán, el de Culiacán y el de Ahome. Permanece y cómo están funcionando, cómo está acudiendo la gente a estos call centers en esta fase tan importante que se ha generado por un esfuerzo conjunto de las secretarías del gobierno del Estado. Indiscutible, el call center vino a dar un soporte importantísimo en lo técnico, en lo social y sobre todo en el aspecto psicológico dentro del manejo de una pandemia. Epidemiológicamente hablando, el call center ha sido muy socorrido porque esto permitió dar la consejería o la asesoría psicológica y médica por personal capacitado y hacer seguimiento en la búsqueda de contactos. Incluso nos permitió que a través de las jurisdicciones vinculadas al call center lleváramos medicamentos gratuitos a Sí. aquellas zonas de contagio. Sigue dándose, por fortuna, no son ya como al principio el cúmulo de llamadas que se hacían, pero son las 24 horas del día. Y otro aspecto importante, también interviene la gestión
de camas y la referencia de pacientes a alguna unidad médica cuando así se requiera por estar en un dato de alarma que requiera manejo hospitalario. En el tema que tiene que ver con, siempre que le preguntamos a las autoridades de los federales o estatales de educación, nos remiten a que será la Secretaría de Salud quien determine el momento propicio para el regreso a clases presenciales. Y además del momento, las formas, porque bueno, necesariamente tendrán que ser con protocolos, con capacidades en los salones, en los centros escolares, recreos, etcétera. Ese es un tema que en este momento, ¿cómo se encuentra y qué proyección tiene? ¿Cómo no? De hecho, el tema de educación es importantísimo en el mundo, ¿verdad? No se diga para México y particularmente para Sinaloa. Efectivamente, hay un comité de salud escolar en el cual lo preside el secretario de Salud Pública, perdón, de Educación Pública, pero es acompañado, en este caso, por el secretario o la Secretaría de Salud y todo un equipo multidisciplinario viendo precisamente los protocolos. Ya hay todo un protocolo donde deberá ser el regreso gradual, escalonado, ver las áreas geográficas de algún municipio, etcétera, viendo todo el proceso para que evitemos también la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Hay todo un protocolo en el salón desde que el alumno debe salir de casa y con el consentimiento también de los padres de familia, cuidando a la familia, cuidando a los niños o niñas, pero también a las y los docentes, desde luego. Hay algunos municipios del estado que hace semanas están en el rango de verde. Es eventual, hay la posibilidad eventual de que esas partes del estado pudiesen regresar antes al tema de educación, o eso cómo lo están valorando. Sí, generalmente es un semáforo estatal el que se toma en cuenta, pero efectivamente, ¿verdad? Ya analizando el semáforo, el semáforo federal el que se toma en cuenta, y tenemos un semáforo estatal donde en efecto son más de 10 municipios donde teóricamente pudieran de manera gradual, escalonada, cuidando todos los protocolos, pudieran regresar, ¿no? Siempre de manera conjunta con los sindicatos que en este sentido representan a la base trabajadora de los docentes. Claro, que es que, bueno, finalmente ahí o sea, es una dualidad, ¿no? El muchacho, la jovencita y, bueno, el docente que pues es el que va a estar ahí de frente. ¿Algo que desea agregar, doctor? Pues decirles que en estas etapas de la pandemia, a prácticamente casi ya un año, hemos todos hecho el mejor de los esfuerzos, pedir que sigamos cuidándonos porque esto no termina todavía. Tenemos la vacuna, en breve llegará y será algo muy importante, pero insisto, no reemplaza a las acciones de prevención. Que sigamos cuidándonos muchísimo, todos las y los sinaloenses, de manera así como una sola persona, que somos los sinaloenses en este caso, y estoy seguro que podremos lograr mitigar esta pandemia y que no haya más impactos negativos a los seres humanos. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por estar esta mañana con nosotros. Al contrario, Enrique, un placer saludarte siempre y la oportunidad de saludar a todos quienes nos ven, nos escuchan, para el beneficio de la población en materia de educación en salud. Muchas gracias, buen día.